Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un capítulo extemporáneo del podcast. Ahora sí que estoy muy de vacaciones el día de hoy. Pero estoy viendo una problemática que me llamó bastante la atención en uno de los grupos en los que estoy de videojuegos. Y me gustaría compartirlo con ustedes, principalmente para que se den cuenta un poco cómo se encuentra la industria del desarrollo de videojuegos en Latinoamérica y sobre todo, enfocarnos un poco hacia cuáles son las buenas prácticas del desarrollo de videojuegos aquí en México. Este capítulo no planeo que sea muy largo, realmente ahorita lo estoy haciendo porque tengo el tiempo, pero pues realmente me gustaría contarles una de las problemáticas más fuertes que pueden ustedes tener cuando están empezando a desarrollar videojuegos, ¿va? Me estoy tomando un cafecito. Si alguien se quiere tomar algo, está desayunando, comiendo, lo que sea, adelante. Este es un podcast para que lo tengas de fondo. Realmente no van a ver muchas métricas. Sí les voy a enseñar algunos posts interesantes, pero me gustaría más que nada que podamos platicar y hacer un poco más de debate. Justamente la idea del podcast es eso, así que bueno, pues comencemos. Problemática. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué hacer el juego del indie más icónico de la historia no es redituable? Esta es una publicación que me topé hace unos días y me gustaría platicar con ustedes al respecto. Principalmente porque ya lo pueden ver desde el título. Un juego indie es muy complejo de hacer y más con este título. Y no lo digo porque yo lo esté desarrollando, sino porque esto es lo que me encontré en una publicación en un foro de internet. Y creo que sería bueno que lo analicemos, lo revisemos y chequemos las áreas de oportunidad que podemos tener a partir de estas ideas mal ejecutadas al momento de estar queriendo desarrollar un proyecto. Aún así, quedo abierto de sus comentarios, siempre me gusta saber lo que ustedes comentan y si ustedes tienen alguna experiencia similar, estaría increíble conocerla, ¿va? Eh, Vamos a comenzar con este post que me encontré en Facebook, principalmente en un grupo, que dice: Buenas noches, se busca programador de C Sharp con experiencia y manejo de Unity demostrable. La meta, el juego indie más icónico de la historia de Argentina. Experiencia demostrable en el desarrollo de plataformas 2D, programación de múltiples mecánicas, movimiento, habilidades, programación de movimiento de jefes y creación de un juego multijugador local. También debes de tener amor a juegos como Mega Man, Hollow Knight y Pokémon. El proyecto llevará más de 6 meses de proceso y es en la plataforma 2D, Metroidvania, multijugador local. Yo me encargaré de costear el costo del diseño, marketing y música. Y el plan es trabajar juntos durante 1 o 2 años que demore el proyecto en finalizar y el programador será dueño de 50% de las ganancias finales. Un poco sobre mí, soy diseñador en Adobe Illustrator, animación con Adobe After Effects con manejo de Duik Angela. Si crees que contas con la capacidad, fuerza y ganas, escríbeme por privado. Ahora, no venimos aquí a hacer burla, realmente no es para tirar hate ni mucho menos, sino es para desempolvar una problemática que está entre nosotros y que creo que sería muy importante revisarla. Aquí, si pueden ver, recalqué una de las partes más importantes de este post que a mí me parecieron muy preocupantes, alarmantes y que realmente son un problema para lo que es la industria del videojuego. Y no por lo que está solicitando, sino cómo lo está solicitando y qué es lo que busca esta persona del proyecto. Ahora, creo que todos sabemos que el desarrollo de videojuegos es muy complejo, sumamente complejo a una escala que tal vez nosotros no dimensionamos. Y justamente por eso es que me gustaría contarles un poco sobre cuáles son las áreas de bastante riesgo o las red flags, si ustedes le quisieran decir así, relacionadas con lo que es este tipo de problemáticas. Empezando por las expectativas, la meta del juego. Una de las carreras que ahorita están predominando en el mercado son la del desarrollo de videojuegos, no solamente como cursos, sino como ya ingenierías. Su servidor es un ingeniero en desarrollo de videojuegos y una de las materias que tuve en esta carrera fue la de producción de videojuegos. Dentro de la producción de videojuegos hay muchas etapas, como la preproducción, la producción, la postproducción y después de eso el mantenimiento. Pero también hay algo que es las expectativas que nosotros tenemos de este proyecto y el estudio de mercado que vamos a desarrollar enfocado a las necesidades del mismo.
Si pueden darse cuenta, aquí no hay una descripción de qué trata el proyecto. Realmente nos dice que va a tener una plataforma Metroidvania, que va a ser 2D, pero no nos dice de qué trata el proyecto. Este es un problema muy amplio. Cuando ustedes están trabajando freelancing, normalmente necesitamos ver de qué trata el proyecto, en qué áreas nosotros vamos a trabajar, cómo es que las vamos a trabajar, entre muchas cosas más. El problema de esto es que si se dan cuenta, aquí no hay una descripción del proyecto. Realmente solamente te dice, ocupa un programador, posiblemente de Unity, y que le sepa a muchas cosas. Entonces, pues está muy padre el solicitar al programador, pero pues si no tenemos una descripción clara del proyecto, nadie se va a interesar en tu proyecto. Y más en el tema de que no estás pidiendo cosas muy avanzadas para un proyecto que tal vez lleva muy poco tiempo de desarrollo. Y esto lo digo porque las preproducciones normalmente toman mucho tiempo en ser desarrolladas antes de ser implementadas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, el tiempo que va a tomar. Segundo, el equipo, los requerimientos del proyecto, las necesidades, el fondo de inversión, dónde vas a fondear este proyecto. ¿Sabes qué? ¿Vas a hacer una campaña en Kickstarter? ¿O tienes un inversionista? ¿O te estás vinculando con un equipo externo y están buscando la materia que son los programadores? Mucho de esto es lo que a mí me preocupa de este tipo de publicaciones, que no saben la magnitud y el problema que es no tener un enfoque realista. Pueden ver que aquí dice, el proyecto lleva más de 6 meses en proceso. Ok, ¿sobre qué? Sobre la preproducción, en proceso de generar la idea, en generar un GDD, ya tienes una ficha técnica de lo que va a ser tu proyecto. Muchas de estas problemáticas, si se están dando cuenta, a primera vista ya generan un poquito de cosquilleo en la nuca, ¿no? Como que ya dices, uff, como que hay un problema. Y a mí esto en verdad me preocupa cuando estamos viendo solicitudes más en forma, ¿no? ¿Por qué? Porque si ven, también dice, yo me voy a encargar de costear el diseño, marketing y música. Genial. Pero, ¿y todo lo demás? Modeladores, animadores, todo lo que tenga que ver con producción, composición. Hay muchísimas cosas que no se están considerando aquí. Y a mí, en el tema de no tener este tipo de expectativas, hace que me quiera echar para atrás a entrar a un tipo de proyectos como estos. Y yo se los recomiendo a todos como programadores, chequen bien las expectativas de un proyecto antes de entrar a él. Lo primero de todo, si la publicación no cuenta con un pago, yo diría que esa publicación la podemos dejar de lado. Y esto no es un tema de que, ay, es que solamente buscas hacer videojuegos por el dinero, pero los que se encuentran desarrollando en esta industria y quieren vivir de ello, no me van a dejar mentir que hay sueldos muy mal pagados dentro de la industria en Latinoamérica. No solo en México, sino en general. Y tener este tipo de solicitudes en las cuales tú no vas a ganar nada, pues son contraproducentes y no te aportan nada. Tal vez lo único que pudiera aportar en muy baja escala es la experiencia. Muchos se justifican diciendo que yo puedo entrar a este tipo de proyectos por la experiencia, pero yo aquí les diría, ¿sabes qué? Pues no vas a adquirir experiencia si no cuentas con un productor de proyecto, no cuentas con un líder, no cuentas con un director, no encuentras a los participantes idóneos para el proyecto que tengan esa experiencia. Desafortunadamente, proyectos como estos a veces no continúan porque no tienen las herramientas necesarias. Y esto no es para atacar a la persona, sino para explicarles que este tipo de solicitudes van más allá de solamente decir que quiero hacer un juego. Van más allá de decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero hacer mi juego porque es mi idea, es mi sueño, pero no tengo los recursos. Bueno, es un gran problema. Si tú quieres ganar experiencia, lo que te recomiendo es que primero tú desarrolles tus propios proyectos. Creo que es la mejor forma en la cual un programador de videojuegos gane experiencia, desarrollando pequeños proyectos, pequeños productos, pequeñas demo reels, pequeños portafolios que vayan enriqueciendo tu perfil como desarrollador. Si gustas tener referencias, puedes entrar a mi LinkedIn, Roberto Charretón, donde puedes ver los proyectos que he desarrollado, un poco sobre mi perfil, para que te des una idea de cómo es desarrollar un proyecto de inicio a fin y también
¿Cuáles son esos pequeños procesos en los que tú deberías de tener más enfoque? Oye, yo me quiero enfocar en gameplay, pues ¿sabes qué? Haz un juego enfocado al gameplay. O ¿sabes qué? Yo me quiero enfocar a multijugador, pues haz un pequeño juego con multijugador con las herramientas que esté buscando el mercado. Pero entre este tipo de proyectos el problema es que tú no puedes publicar información sobre el juego. Eso si esa persona cuenta con un NDA, un contrato de confidencialidad. Si no cuenta con ello, pues hay gente muy abusiva que puede adueñarse de la idea o incluso pues publicarlo antes de tiempo. Obviamente aquí no, la intención no es propiciar ese tipo de cosas, pero son cosas que pasan en este tipo de proyectos, porque se basa mucho en el compañerismo, en el compadrazgo, y no es el mal plan, simplemente que son cosas que puede pasar. Tal vez uno lo hace con las mejores intenciones, pero hay gente muy abusiva en el mercado que no busca ayudar, sino busca afectar a otros. Y por eso es que yo siempre recomiendo que este tipo de cosas se hagan con tiempo, con precisión, con calidad. Porque hacerlo solamente porque tienes una idea te va a perjudicar más que ayudarte. Ahora, si no tienes dinero para hacer este proyecto, te recomiendo que antes de publicarlo, mejor te enfoques en tú pulir tus herramientas para así luego hacer un producto más formal y que pueda tener una mejor expectativa hacia el mercado. Hay cosas que a mí también me preocupan un poco, ¿no? ¿Qué hace un diseñador de Adobe Illustrator produciendo un videojuego? Yo entiendo que puede tener experiencia en su área, sobre todo en el tema de ilustración, pero ¿eso qué nos aporta a nosotros como programadores? ¿Qué nos aporta a nosotros en una producción? ¿Quién va a ser el productor de este proyecto? ¿Quién va a ser el que va a dar la cara con los que presenten este proyecto? ¿Quién va a ser el que va a conectar las ideas? Muchas de esas cosas no están establecidas aquí y creo que es muy importante que en algún momento eso se contemple. A mí no me gusta entrar a este tipo de proyectos y menos cuando el que está haciendo el proyecto no es un desarrollador. ¿Por qué? Porque no conectamos las ideas de una misma forma. Me ha pasado por experiencia propia que yo necesito hacer una funcionalidad específica, pero por desgracia el productor no es alguien de software. Y ese problema se va a ir extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que el proyecto explota. Ahora, pequeña historia. Si tú no cuentas con un equipo que cuente con las áreas indispensables, vas a tener que estar trabajando doble, triple, cuádruple o incluso tener que cubrir varias áreas a la vez sin en realidad prestarle la atención pertinente a cada parte del proyecto. Y eso, déjame decirte que es lo peor que puedes hacer. Si tú no delegas el trabajo, si tú no buscas la forma en que esto funcione, nadie lo va a hacer. Yo en esta publicación comenté que era muy importante que si él quiere compartir una idea de este estilo, es muy importante que comparta un GDD, también que comparta el costo, el precio que le va a pagar a sus programadores, a sus animadores, el tiempo del proyecto, entre muchas cosas más. ¿Por qué? Porque este proyecto desafortunadamente no se ve que vaya a durar más del proceso. Ahora, hay algo también muy problemático que es el aspiracionismo. Dentro de la industria de videojuegos, todos cuando salimos de desarrollar videojuegos decimos, voy a hacer mi estudio, a hacer estas etapas y voy a hacer mi juego. ¿Cuáles etapas? ¿Cuál fue ese punto medio en el que tú dijiste, bueno, pasé de ser junior en programación a tener un estudio? ¿Tienes contemplado todo eso? ¿Sabes cómo hacerlo? Eh, ¿Qué hiciste para lograr eso, no? Ahora, yo no puedo dar nada por una persona que no me muestra su carrera como desarrollador o como programador, o por lo menos que tenga la experiencia dentro de este mercado, ¿no? Ahora, en diseño Illustrator hay muy buenas cosas, hay muy buenos proyectos y también se puede trabajar en equipo. ¿Cuál es el problema? Que Adobe Illustrator está muy alejado de lo que es una producción en Unity, por ejemplo. Sobre todo las áreas que se deben de manejar. Otra cosa que a mí me saca mucho problema. Oye, quiero que tengamos un juego Metroidvania. Ok, ¿quién sabe de generación procedural? ¿Quién va a ser el encargado de multijugador? ¿Quién va a ser el encargado de costear todas esas áreas, no? En los comentarios de esta publicación, el que creó este post se encargó de comentar que él va a compartir por privado esta información y que ya tiene todo resuelto. Pero si ya tienes todo resuelto,
¿por qué no lo compartes en la publicación, no? ¿Por qué no haces tu solicitud formal en LinkedIn? ¿Por qué no la haces en Upwork? ¿Por qué no haces esta solicitud en un lugar donde tenga más impacto y vayas a tener desarrolladores que realmente buscan aportar a proyectos? Y la respuesta es simple, porque no lo tienen. Y no es en mal plan, simplemente que pueden ser esbozos, borradores, bocetos de lo que es el proyecto, pero no tienen una idea realista de lo que es el producto final. A mí esto también no me gusta porque normalmente cuando le comento esto a los que posean este tipo de cosas se molestan. Me dicen, es que tú no estás queriendo que esta industria progrese, pero si hablamos de progreso, tenemos un gran problema en Latinoamérica relacionado con este tipo de proyectos, porque todos quieren tener el resultado, pero nadie quiere hacer el proceso. Y eso es algo realmente preocupante. Cafecito, un momentito por favor. Ah, amo los cafés por la mañana. Ahora, algo que a mí también me preocupa mucho es multijugador local, movimiento de jefes, múltiples mecánicas. ¿Cuáles son esas mecánicas? ¿Cuáles son esos movimientos de jefes? Creación de un juego multijugador local. O sea, creo que están pidiendo muchas cosas y dicen que durante 1 o 2 años que demore el proyecto. ¿Cuánto va a tardar? ¿1 o 2? Tú ya llevas 6 meses, entonces ¿qué llevas hecho? Cuando yo entro a trabajar a un estudio de videojuegos, cuando yo busco trabajo, busco las cosas claras. Y por ejemplo, el plan es trabajar juntos durante 1 o 2 años, que demore el proyecto en finalizar. Y si no pasa eso, ¿qué? ¿Me vas a empezar a dar parte de tu porcentaje de ganancias? ¿O cómo vamos a manejar esto? ¿Va a haber un contrato de por medio? ¿O yo puedo absorber tu parte si tú no cumples con la tuya? Este tipo de cosas son muy delicadas y dejarlas solamente a que se van a tomar 50-50 no es redituable. Ahora, si ven aquí dice, el programador será dueño del 50% de las ganancias finales. O sea que en este caso, si hay más programadores, ¿se va a diluir? ¿O solamente buscas a uno que haga todo esto y sea tu todólogo? ¿Cuántas horas quieres que trabaje? ¿Cuántas horas quieres que le ponga tu proyecto sin ganar un solo peso? A mí hay una necesidad muy fuerte que yo tengo, que es la de no morir de hambre, ¿no? Realmente busco poder comer 3 veces al día. Es algo que necesito, que creo que todos necesitamos, pero con este tipo de proyectos pues no creo, ¿no? Ahora, es un hobby, ¿no? Tal vez alguien dice, está bien, es tu hobby, pero ¿cuántas horas le vas a dedicar a este hobby en vez de desarrollarlas para algo de tu vida personal, algo de tus proyectos? Y lo voy a decir francamente, ¿qué prefieres? ¿Desarrollar algo que te aporte a ti y a tu portafolio, o que le aporte a alguien más y que no tenga que invertir nada? Pues creo que la respuesta es muy simple, ¿no? Pero la gente es muy abusiva, quiere que todo sea gratis y no quiere dar un solo peso. Y es algo triste. Es algo triste porque los que ya trabajan en esta industria saben lo difícil que es trabajar como un desarrollador de videojuegos, como un animador, un modelador, un game designer, un productor. Y venir con este tipo de solicitudes es frustrante y sobre todo triste. Pero tal vez no hay que dejarlo a lo que yo opine, sino que hay que irnos a los datos, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre cómo la industria se maneja en este apartado de malbaratar costos, invertir poco tiempo y sobre todo lo que es la industria de videojuegos en México y lo que es el desarrollo indie internacional. Vamos a hablar primero sobre el desarrollo indie internacional, creo que es lo que les interesa a todos. Y creo que a partir de aquí nosotros vamos a poder tener muchas referencias, ¿va? Vamos a mover aquí un poquito esto y vamos a ver los costos ocultos del desarrollo de juegos independientes. Porque obviamente esto es un juego indie. Quien crea que esto es un juego AAA está fantaseando, está soñando o posiblemente está pensando que esto es otra cosa. Pero esto es un juego indie. Si tú quieres ser un juego AAA, tú tienes que apuntar a las principales marcas de AAA, vender tu idea y si tu idea pasa, adelante, desarrolla tu proyecto. Pero ¿qué crees? Las ideas las tienen todo mundo. Es más, ahorita ya acabo de tener una idea. Pero no por eso quiere decir que mi juego vale la pena. Y vamos a hablar un poco sobre qué son las cosas importantes dentro de este
mundo de los juegos independientes, ¿va? Ahora, hay cosas muy interesantes. Pueden buscar este post que son los costos ocultos del desarrollo. Está en inglés, se los traduje para que lo puedan ver. Pero hay cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, pueden ver, básicamente los desarrolladores no piensan en otra cosa que hago juegos para computadora, ¿no? Ok, interesante, sólido, pero al final y al cabo no nos sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas no solamente son hacer juegos para computadoras, ¿va? Ahora, vamos a ver un poco sobre este tipo de cosas. Esto me gustó mucho. Todos estos trabajos existen independientemente de si eres un equipo o una persona, o si eres 5000 personas y si eres un equipo de una sola persona. Todos tienen costos ocultos. Yo lo he aprendido a la mala y también a la buena. Y les doy un poco de contexto. He sido productor de proyectos, he sido lead de proyectos en estos últimos años. Y les puedo decir que hasta de la cosa que menos imaginan hay costos de producción. Ya sea una junta, ya sea una revisión, ya sea una tarea, ya sea un objetivo, todo tiene un costo. ¿Y saben qué? Nunca consultamos cuando somos indies en estos costos. La renta, la luz, el agua, los servicios básicos. Porque, es que yo ya tengo eso cubierto. Pero ¿qué crees? Cuando trabajas 8 horas al día, pues esos costos se tienen que solventar de algún lado. Y si no estamos trabajando para ello, si no estamos pagando por ello, te vas a quedar en la calle. Y no es un tema de que, oye, es que te estoy asustando. Es una realidad. La realidad es que si no ganas dinero para sustentarte, no vas a poder sustentarte ni a ti, ni al proyecto, ni a los otros. Ahora, algo que es súper, súper peligroso, contratar gente y que no cumplas con lo que les prometiste. ¿Por qué? Porque tu credibilidad es la más importante. Si tú no haces las cosas para enmendar tus errores, si tú no eres claro con las necesidades que quieres, los desarrolladores, tus trabajadores, te van a dar la espalda y al final vas a terminar como un charlatán. Y creo que nadie quiere eso, ¿va? Vamos a ver un poco sobre este tipo de situaciones. Y son unas palabras con consecuencia. Me interesó mucho y creo que es muy importante lo que debemos ver aquí, ¿no? Sobre todo, esta es una entrevista que estuvieron haciendo enfocada a productores, desarrolladores de videojuegos y que tiene que ver con este tipo de malas prácticas, ¿no? Sobre todo me interesó mucho este. No tengo datos que respalden esto, pero mi apuesta por el asesino de números de los desarrolladores de juegos independientes es una mala planificación financiera o de proyectos que llegan a un estado incontrolable y deja de serlo. Ahora, sí hay datos que respaldan esto. Tal vez no en esta publicación, pero sí los hay. Páginas como Game Industry, Level Up o otros tipos de páginas enfocadas a videojuegos te cuentan un poco el resumen sobre lo que son videojuegos, pero tú te puedes meter a los resúmenes de Unity, Unreal Engine, entre otros enfocados a videojuegos, que te hablan sobre cuál fue el resumen anual de videojuegos, de qué tratan. Incluso hay organizaciones que se enfocan en este tipo de análisis para ver por qué es que los juegos AAA tal vez ya no están siendo tan redituables, por qué los juegos multiplayer son lo que ahorita tiene más impacto y cómo se están manejando los juegos indie actualmente. Ahora, los juegos indie son un área de oportunidad si tú quieres aprender a desarrollar videojuegos y quieres tener un ambiente de trabajo estable. No te puedes ir relajado porque hacer un juego indie es pesado. Tienes mucho crunch al igual que en un juego AAA, con la diferencia de que tienes tal vez algunas otras posibilidades. Pero al final, la joda es la misma. Entonces hay que hablar un poco sobre eso, ¿no? Eh, y me gusta mucho cómo lo explican aquí, ¿no? Si tú no tienes una planificación financiera o de proyectos, estás destinado a que el proyecto se desborde. ¿Por qué? Porque no tienes el control sobre lo que se está haciendo, ¿no? No sabes hasta qué punto el proyecto es sostenible. Imagínate que tú tienes una producción de 6 meses en la que tenías que hacer 5 mecánicas, tenías que hacer 10 niveles, tenías que establecer ciertas funcionalidades. Pero sorpresa, llegaron los 6 meses y solamente cumpliste con 2 de ellas porque son las que funcionan. ¿Y las otras? ¿8? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Cómo vas a justificarlo? Le vas a llegar con el productor y le vas a decir, ¿qué crees? No llegué a la meta.
Y el productor va a llegar con el dueño y le va a decir, no llegamos a la meta. Ah, ok, es que el juego se publica en 2 meses. ¿Cómo? ¿No tenemos un colchón? No. Ah, genial. Ese tipo de cosas son las que generan el problema, ¿va? Ahora, quiero que vean esto, dice, nunca lograrás hacer todo perfectamente bien en un primer proyecto y siempre se aprenderán algunas lecciones difíciles en el camino. Esto es real, esto es 100% real. En tu primer proyecto de videojuegos nada va a salir bien. Y creo que ni siquiera en el primero, o en el tercero, o en el quinto. Esto es una carrera de resistencia, no es una carrera de objetivos. Tú tienes que ir resistiendo, tienes que comprender que lo que estás desarrollando no te va a salir en el primer proyecto, ni en el segundo, o incluso en el 50. ¿Por qué? Porque esta es una carrera de resistencia. Y sobre todo en software, que ahorita hay tanta demanda, realmente es resistir a los golpes. Oye, ¿cuáles son esos golpes de los que estamos hablando? El primero de ellos es el económico. No solamente de que no le puedas pagar a tus programadores, sino de que actualmente hay una severa problemática de sueldos en el área de software. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica está muy eh, acostumbrada, se pudiera decir, está muy acostumbrada la industria a malbaratar los costos de pagos e ingresos. Sobre todo porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy puntual sobre cómo se maneja el software. En Estados Unidos, por dar una referencia que ahorita tal vez ya no es la mejor, puede que a ti en un sueldo base te paguen $3,500 por ser un junior. O pon tú 2,700, 800. Aunque yo creo que 3,000 puede ser un buen punto medio. Oye, que no es cierto, estás hablando exageradamente. Ok, solamente aquí en México, $1,000 ya son 20,000 pesos. Y con 20,000 pesos no te alcanza ni para la renta. Entonces, supongamos que $3,000 para un junior puede ser un buen sueldo, aunque en Estados Unidos no lo es. Tal vez es un poquito más alto. Aquí en México, el sueldo mínimo es de 3,000 pesos. Pon tu 4,000 ya redondeando, pero tras impuestos te quitan dinero y es un show. Ahora, un sueldo junior te puede estar pagando unos 8,000 pesos al mes. Si la renta está a 14,000, si la renta está a 12,000, pues creo que es muy difícil que tú puedas subsistir con este ingreso. Ahora, hay problemáticas más fuertes, como por ejemplo que te comprometas con un inversionista, con un productor y no llegues a la meta. Eso puede ser más fuerte porque no solamente tú estás dando la cara, sino que otros están dando la cara y estás jugando con el dinero de las personas. Y si hay algo que no le gusta a la gente es que juegues con su dinero. Es muy delicado ese tema. Yo realmente siempre invito a que se piensen muy bien las cosas antes de empezar a tomar decisiones de este tipo de formas. Porque tal vez tu deuda puede ser de 100 pesos, pero también puede ser de 1,000,000. Y si tu proyecto no fue lo que querían y no fue lo que ellos estaban esperando, hay problemas y los problemas legales son mucho más fuertes que los problemas económicos. Así que hay que tener muy en cuenta esto. Ahora, el tiempo. El tiempo para mí es igual que el dinero. ¿Por qué? Porque el tiempo es oro. Es lo más valioso que puedes tener y hay gente que no lo ve, no lo valora. Pero para mí mi tiempo es valioso. Cada minuto del día que es libre para mí es una ganancia, pero también es una pérdida. Si tú estás trabajando en un juego que no hay ingresos y que sabes que posiblemente no lo va a ver, es una pérdida. Y déjame decirte que tristemente mucha gente se va con la finta de que como creen que es experiencia, lo toman y al final cuando el proyecto muere, pues dicen, oye, ¿y mi experiencia? Oye, ¿y el dinero? Oye, ¿y el proyecto? Nada. Nada, 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 nada. Por eso hay que informarse. Hay que tener conciencia de lo que pasa en este tipo de cosas, ¿no? Y a mí, pues sí me molesta, ¿no? Que tristemente la gente crea que es tan fácil como decir, voy a hacer un juego y en corto sale, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a hablar un poco sobre eso a profundidad, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poquito sobre por qué los juegos son a veces tan costosos, ¿no? Lo estábamos hablando ahorita, el tiempo es dinero, ¿no? Una de las respuestas más comunes es que el valor del tiempo sobre la idea de su propio tiempo es lo que está costando el dinero, ¿no?
tiempo enfocado en lo que tú ganas es lo que tú estás perdiendo, ¿no? Por ejemplo, y lo voy a poner como un ejemplo muy puntual, cuando yo empecé a trabajar dando asesoramientos cobraba 175 pesos, que en ese momento era muy bueno, era pandemia, me encontraba en mi casa, no había problema. Pero ahorita que ya ha pasado el tiempo, que ya no es pandemia y que ya de nuevo tengo que estar utilizando el automóvil y teniendo que desplazarme y ya los gastos de nuevo se estandarizaron y normalizaron, pues ya 175 pesos no sirve para mucho, ¿no? Por lo mismo, es importante que contemples eh, cuánto vale tu tiempo. Porque no solamente es decir, bueno, estoy trabajando bajo un salario de 100 pesos y se acabó. Muy bien, no, nada de eso. Tienes que evaluar cuánto de eso necesitas para poder vivir de ello. Y también algo que vi en un grupo en el que soy dueño, Roblox, estudios creadores en español, lo pueden ir a buscar. Normalmente ahí mucha gente busca dar asesoramiento y dice $5 la hora. Oye, $5 la hora, ¿en verdad estás malbaratando tanto tu trabajo? Y no es en el mal plan, simplemente que $5 al hora, al día, lo vamos a poner así, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestra calculadora y vamos a decir, ¿sabes qué? 5 por 8, $40 al día. Según yo, con $40 no nos alcanza para nada. Un tanque de gasolina no se llena con eso. Una comida tal vez sí, pero ¿y los demás días qué? Entonces es importante que contemplemos cuánto es lo que queremos ganar, ¿no? Y miren, hay algo aquí muy interesante. Si te gustan los juegos independientes por dinero, es una propuesta un poco difícil, pero probablemente también deberías hacerlo con la intención de ganar lo suficiente para vivir. Deberías pensar, ¿a qué estoy renunciando al gastar dinero todo este tiempo trabajado en ello? Especialmente si trabajas en ello a tiempo completo. ¿Cuál es el salario equivalente que ganaría en otro lugar? ¿Cuál es el costo de mi propio tiempo? El tiempo que pasas desarrollando independientemente, haciendo las 50,000 cosas que tienes que hacer, tiene algún costo, porque son cosas que tienen que suceder. Es lo que les comento. Todo tiene un valor. Y si tú no le das ese valor, nadie se lo va a dar. Por eso es que este tipo de publicaciones son tan peligrosas, porque realmente buscan abusar de lo que es el desarrollador y no buscan darte algo a ti. Las compensaciones de que te lo van a dar al final es un sueño, y es un sueño que no tenemos que repetir. Salud. Es fuerte cuando lo lees así, ¿no? Pero, pero es la realidad. A todos nos llega este golpe de realidad. Todos lo podemos ver, todos lo tenemos ahí enfrente, pero es algo que, pues así es la industria. No lo digo yo, así lo dice la industria. Crear tus propios procesos desde cero requiere mucho tiempo simplemente para configurarlo, y es algo que no obtienes en un retorno monetario desde el principio. Ambos tenemos trabajos diarios donde se programaban las bases de nuestros juegos. Les voy a dar una pequeña anécdota de la producción que tengo para el contenido de recursos educativos. Porque sí, Attribute Overload se dedica a dar cursos de videojuegos. Si les interesa, pueden irse a dar una vuelta para que chequen un poco sobre lo que trata el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y sobre todo, si quieres aprender a programar en Unity, en Unreal Engine o en Roblox, Minecraft Education, vete a dar una vuelta. Creo que te va a llamar mucho la atención. Realmente lo que buscamos es expander los conocimientos con las mejores prácticas, ¿no? Justamente por eso es que no te vamos a dar ideas instantáneas, te vamos a dar ideas que resuelvan problemáticas. Vete a dar una vuelta y luego lo podemos hablar, ¿no? Cuando estaba haciendo este tipo de cursos al inicio, cuando era 2020, pues ustedes saben que fueron tiempos complicados. Y yo daba asesorías en mi universidad de Python. Nunca creí que dar una asesoría en Python al final me llevaría a dar asesorías y clases y más cosas dentro de la industria. Actualmente doy clases en una universidad, en motores para videojuegos. Nvidia buscó uno de mis proyectos por este tipo de cosas.
Y cuando yo empecé a desarrollar estos cursos puntuales, no tenía una base sólida de cómo es que lo quería establecer, ni cómo lo quería vender, ni cómo es que quería que el mundo viera este tipo de proyectos. Ojo, tú puedes apuntarle de dos formas. Al público en general, o sea que por cantidad entre la gente o por calidad, ¿no? Tal vez no vas a tener 30 alumnos, pero tienes 5 sólidos. O tal vez tienes 30 alumnos, pero vas a ver que ellos se van a ir saliendo paulatinamente, ¿no? Son formas muy distintas de ver esta industria, porque sí, videojuegos no solamente es hacer videojuegos, ¿no? También hay un área de oportunidad en la educación muy amplia que muchos no ven. Entonces, yo tenía esta disyuntiva, ¿no? Cantidad, calidad o uno por uno. Y me fui por uno por uno, o sea, la calidad. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que una persona pueda tener el enfoque, la necesidad resuelta. Porque esa única persona después me va a recomendar y va a ir yendo con otros a decirle, ¿sabes qué? Él me resolvió el problema, te lo paso. Ok, excelente. ¿Y ahora qué pasó con los cursos? Bueno, los cursos se desarrollan de dos formas. Una forma en la que yo desarrollo un curso personalizado para tu necesidad o un curso prehecho que tú puedes tomar conmigo y así cubrir ciertos temas. Pero ¿qué creen? Ese curso prehecho es más óptimo para grupos más amplios. Entonces ya tenía mis modelos de trabajo. Pero la maquinaria interna que me llevó para eso me tomó 2 años en tenerla solidificada, ¿va? No es algo que nació de la noche a la mañana, no es algo que me saqué de la manga. Obviamente ya hay cosas que ya están hechas, pero aún así lo tienes que pulir, lo tienes que trabajar, tienes que absorber mucho de ese tiempo sin tener ninguna ganancia realmente. Y se los digo así, la rutina diaria es trabajar de 8 a 8 de la noche más o menos, llegar a mi casa y seguir trabajándole en lo de la marca, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los procesos requieren mucho tiempo y justamente es lo que dice aquí, ¿no? Crear tus propios procesos desde cero requieren mucho tiempo simplemente para configurarlo, ¿no? Que ya eso vaya a funcionar es algo totalmente distinto. Ahora, especialmente en el desarrollo independiente, tu único medio de apoyo no es lo mismo que tener un trabajo asalariado. O sea, que debes de diversificar la canasta de los huevos de oro. Si pierdes uno, necesitas tener otro pilar. Si no lo tienes, adiós, se acabó. A vivir debajo de un puente. Y a mí me preocupaba mucho esto antes porque decía, no, ya no tengo otro ingreso, ¿no? ¿De dónde lo voy a sacar? Por eso yo les digo, ¿sabes qué? Si quieres desarrollar un juego indie, primero enfócate en tener un trabajo estable. Primero diversifica las formas en las que ganas dinero para que cuando estés en el indie, porque te va a absorber mucho tiempo y mucho dinero, puedas subsanar esos gastos, ¿va? Porque si no, vas a sufrir y va a ser tu evento canónico y a desear no haberlo empezado y cuando lo termines, si es que lo terminas, la carrera apenas va a ir empezando. Porque terminar un juego no es la meta, es el principio. Todavía viene el mantenimiento, la distribución, las ventas, pichar el proyecto, muchas cosas más. Entonces, es algo que toma mucho tiempo. Por eso es que no me gusta que la gente crea que esto son enchiladas, ¿no? O sea, es algo que toma bastante tiempo, que hay que prestarle la atención necesaria para que se vaya cociendo a fuego lento, ¿no? Entonces, como un arroz. Si lo dejas mucho tiempo se quema y si lo dejas poco tiempo te queda crudo. Es difícil. ¿Cómo van? Espero que se le estén pasando bien. Eh, a mí me gusta mucho hablar de estos temas. Me preocupa a veces que la gente no hable tanto sobre el tema de producción de proyectos. Sobre todo porque es importante. Es como un tema tabú dentro de lo que es la industria de videojuegos. Pero es importante. Miren, otro de estos temas, administración de recursos humanos. No tener personas específicas asignadas a áreas específicas de tu negocio, ¿no? Lo que les digo, cuentas con un programador, cuentas con un productor, cuentas con alguien de QA, cuentas con alguien de recursos humanos, muchas cosas. ¿Cuánto crees que, ¿Cuántas personas crees que quieran trabajar sin un sueldo? Tal vez una o dos, pero ¿20? No lo creo. ¿30? Menos.
Es más, ni siquiera creo que 10 quieran trabajar sin un sueldo. Entonces, es peligroso, ¿no? Miren, de hecho aquí lo dice, no utilizar recursos humanos de manera adecuada también puede ser una gran tensión que se relaciona con nuestro punto anterior del tiempo, que era el dinero, ¿no? Tiempo igual a dinero, les digo, la gente no trabaja de a gratis, ¿no? Y miren, durante el desarrollo los desarrolladores no piensan en el hecho de que hay una persona que debería estar haciendo el trabajo de producción, pero lo hay. Hay alguien que está produciendo, hay alguien que está planificando, hay alguien que se está encargando de las relaciones, que está vendiendo el proyecto, que lo está pitcheando, que está dando la cara por los que están cometiendo errores atrás. ¿Quién es el que se encarga de esas cosas? Si no es nadie, serás tú. Y si no eres tú, más bien, si eres tú y lo estás haciendo gratis, sufrirás. Sufrirás, sufrirás, sufrirás. Eh, pues sí, es que es eso. Es muy difícil. Es eso. Miren, la persona cuyo tiempo es más caro debería centrarse realmente en el hacer el juego, porque al final, así es como pagas el papel higiénico. Exactamente, ¿no? El que trabaja es el que lo gana. El que no lo tiene, pues no va a llegar a eso, ¿no? Déjenme volver a poner la música, porque ya se me perdió. Ahí está, perfectísimo. Creo que ya estamos llegando a un punto interesante dentro de esta plática, que es el por qué no es que se maneja tanto este tema de los costos, la fabricación, el desarrollo, las mecánicas, contratación. Miren, contratación, contratación, freelance, ¿no? Y aquí está, los salarios son un costo obvio tan pronto como comienzas a contratar personas para lo que trabajen contigo, pero hay otros gastos menos conocidos que van acompañados, ¿no? El primero de eso, impuestos. ¿Cuánto crees que se te puede ir impuestos en un proyecto de estos? Imagínate que todo va muy bien, hiciste tu campaña en Kickstarter y te dieron, ¿qué le ponemos? 300,000 pesos mexicanos. ¿Cuánto se te va a ir de eso en impuestos? Haz el cálculo. Se te va a ir mucho. Una fracción, casi unos 87,000 pesos se te podría ir en solamente impuestos. Ahora, ¿qué haces con lo demás? Al final los 300 fueron 200. ¿Qué hiciste con lo demás? ¿Cómo lo invertiste? ¿Cómo le estás pagando a los demás? ¿Cómo lo subsanas para tu proyecto? Y si hay algún problema en futuro, ¿cómo vas a tener el dinero suficiente? Si no, no estás listo para hacer un juego. Pero sí, hay muchos, muchos temas. Y yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esto porque son palabras eh, que no nos gusta escuchar, ¿no? Es que no vas a poder desarrollar tu juego, ¿no? No, o sea, ni siquiera yo puedo desarrollar un juego. Y justamente lo estoy hablando con el equipo de Attribute Overload, de que queremos hacer un juego, pero lo vamos a hacer con tiempo, con calidad. Y solamente va a ser un proyecto muy chiquito para demostrar lo que podemos hacer. No queremos llegar a Switch, no queremos llegar a Xbox. Queremos hacer un juego para demostrar qué hacemos. Pero es muy distinto a decir quiero hacer el juego indie más icónico de la historia, ¿no? Es increíble. Váyanse a ver cómo es que funcionan estas campañas de Kickstarter y descuenten de los impuestos. Chequen cuánto es realmente lo que uno gana, ¿no? Mire, ahí está. Existe la idea errónea de que todo lo que tienes que hacer es un buen juego y se venderá solo. El indie más icónico de la historia de Argentina. Creo que esto habla más que mil cosas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, desafíos imprevistos, cómo evaluar un proyecto. Es un increíble post que ustedes pueden ver sobre las cosas que se tienen que tener en cuenta dentro de esta industria. Váyanse a dar una vuelta, creo que les va a gustar bastante y van a aprender mucho en el camino. Ahora, ¿qué creen? Hablando ya más sobre México, porque bueno, su servilleta está en México, es lo que se puede hacer, ¿no? Los videojuegos en México no van bien.
Creo que esa es una realidad, pero no por eso quiere decir que no debas estudiar videojuegos, no por eso no quiere decir que te debas especializar o que debas empezar un pequeño proyecto. Con esto vamos a terminar el podcast. Este tema final, que es que los videojuegos mexicanos no han trascendido. Creo que ha habido uno en este último tiempo que es el que ha tenido más impacto, que es Nine Years of Shadows. Y no tanto por el juego en sí, porque el juego puede ser bueno, pero no es excelente. Está llamando la atención porque el juego es mexicano, porque logró llegar a consolas, porque pasó todas esas capas de complejidad para llegar a ver la luz y que el público lo aceptara y lo invirtiera. Y ahora están desarrollando un segundo juego, ¿no? El querido Champ, lo pueden buscar por ahí en plano de juegos. Pero no es de la noche a la mañana. Mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, horas de no dormir, gente que malbarató su tiempo, su trabajo, y no lo digo porque yo sea íntimo amigo de Champ, lo digo porque es algo que pasa, o sea, y yo creo que incluso si platicara con él, yo le puedo decir, oye, ¿tuviste algún día que descansaste realmente? Y puede que me diga que la respuesta es no, realmente no, porque esta industria no está diseñada todavía para México, no están las bases. Incluso en la industria general de AAA hay crunch y hay malas prácticas, imagínense en México, ¿no? No quiero decir que Half-Life Studio no esté haciendo las cosas bien, pero es una realidad, o sea, todavía estamos muy lejos de estandarizarnos, de trabajar en forma, de pagarle bien a sus programadores, de pagarle bien a sus diseñadores, de poder vender los productos bien. Hay muchos problemas todavía en la industria, ¿no? La primera es la falta de oportunidades. No hay buenos estudios, no hay buenas formas en las cuales nosotros podamos pulir oportunidades. Hay universidades buenas, pero se quedan en que son buenas para salir. Se los digo por experiencia, no solamente es desarrollar videojuegos. Yo les recomendaría como el tip más valioso del podcast, que si van a estudiar videojuegos, a la par busquen un diplomado, un curso que les explique un poco sobre, eh, pues no sé, relaciones comerciales internacionales, cómo administrar tu dinero, proyectos, algo más. O sea, no se queden con videojuegos nada más, porque eso no ayuda. O sea, si está padre, yo lo viví, pero necesitan más. Necesitan estudiar algo enfocado a finanzas, algo enfocado a proyectos, a productos. Porque el problema en México no es la calidad técnica, la tenemos. Pero el problema es que no sabemos cómo manejarla. No sabemos hacer relaciones personales, no sabemos tener conexiones, no sabemos cómo vender el proyecto, ¿va? Y sí, como les digo, hay potencial. Y Amber Studio puede ser uno de ellos, pero yo les voy a decir que lo tomen con mucha precaución. ¿Por qué? Porque las bases vienen a partir de una empresa que se llama Cara Oculta, la cual el fundador, el creador, no tiene idea de cómo funcionan los videojuegos en forma. Y no lo digo yo, sino que yo estuve en una conferencia con él, enfocada en propiedad intelectual, y las cosas que él dijo en esa conferencia son una red flag andante. Y les voy a decir con la pregunta que yo formulé. Esa conferencia estaba enfocada en lo que es la propiedad intelectual. Y yo le dije, oye, eh, yo veo que han publicado muchos juegos. ¿Cuántos de esos juegos protegen en propiedad intelectual? Y me dijo, solamente protejo los que sí pegan. A lo que mucha gente se sorprendió, yo le dije, ok, entonces mañana yo puedo ir y registrar tus juegos a mi nombre y me quedo con este proyecto. Y se quedó callado, porque no se dio cuenta de que tiene un gran problema legal de por medio, ¿no? Y no lo digo yo, pueden ir a buscarlo, ¿no? Chequen los juegos que ha hecho Caraculta, chequen cuántos están registrados y hay un área de oportunidad. No digo que esto es en pro de propiciar hacer ese tipo de malas prácticas, pero imagínense que si esa persona ahorita está a cargo de Amber Studios en México, ¿qué clase de productos están desarrollando, no? Y hay juegos buenos, se los digo. En Roblox hicieron un port para Secret Neighbor que me gustó bastante. Pero el tema es que las malas prácticas ahí están. O sea, es un problema fuerte. Y eso puede arrastrar a que las mismas
malas prácticas se perpetúen en todos los estudios, ¿no? Así que no lo hablamos mucho aquí, pero chequen sobre los temas legales de videojuegos, ¿no? Distribución, venta, propiedad intelectual, quién es el que se queda con la idea, quién puede distribuir las ideas, todo eso, nadie te lo cuenta y necesitas saberlo. Imagínense que si alguien que está a cargo de los equipos más importantes en Amber Studio no quería proteger sus propios juegos, imagínense con lo demás, ¿no? Es algo que habla, ¿no? Más de la persona que sus propias acciones, ¿no? El malinchismo eh, es algo también que habla mucho sobre esta industria. Eh, no sé, hay muchos problemas, ¿no? Ese estigma de que juegos mexicanos a lo mejor no es tan bueno, está muy asociado, como les digo, al tema de que tal vez todavía no confiamos mucho en nuestra mano de obra para distribuir, pero el problema es que nosotros mismos no tenemos ese enfoque de cómo realizar las cosas, cómo venderlas, cómo distribuirlas, cómo hacer que el producto se vea bien. Hay un gran problema ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente creemos que somos desarrolladores y ya. La delincuencia, ¿no? Una muy importante, ¿no? Los videojuegos también tienen problemas de delincuencia, piratería. Incluso la gente se mete a robar, ¿no? No es un solo problema, o sea, hay grandes problemas enfocados a delincuencia que no solamente es que te asalten. La piratería dentro de los juegos es algo difícil. Y más si eres un estudio pequeño, ¿no? Otro de ellas es la falta de apoyo en el gobierno. Sobre todo en este sexenio no hay apoyo a lo que es el rubro de los videojuegos. Nadie está apoyando al sector tecnológico. Nadie quiere brindarle un apoyo a una industria que genera miles de billones de dólares anuales. Porque en México no es redituable. Porque no creen que haya un área de oportunidad. Porque ni siquiera están informados. Es una realidad. Búsquenlo, chequen cuáles de las pues así propiedades gubernamentales, los sectores gubernamentales apoyan a videojuegos, chequen cuánto les pueden dar dinero. Para que se den una idea, la respuesta es cero. Eh, Desvío de recursos, ya sabemos, la gente le gusta lavar dinero y pues hay mucha gente que saca fondos del dinero para estar haciendo un pequeño producto y al final no sale nada, ¿no? Lo mismo. Y la última, lo que les digo, la situación económica. Aunque esto fue realizado en un estudio del 2018, realmente la situación económica en México es complicada. Lo que les digo, 20,000 pesos no te va a alcanzar para nada. Tú deberías estar ganando un sueldo como programador de alrededor de unos 30, ponte unos 30,000, 35,000 pesos por lo menos para vivir dignamente y que puedas cubrir tus gastos. Ahora, si quieres invertir, deberías estar ganando 50 para arriba. Para poder invertir en forma en un proyecto y te quedas justo, realmente. O sea, deberías estar ganando tal vez 100, 200 mensuales para poder invertir bien en nuestra industria. Si no, vas a sufrir, vas a sufrir. Y bueno, pues sí hay un futuro alentador, pero con muchos baches. Por eso es que les digo, chicos, chequen muy bien cuál es su plan dentro de esta industria, qué quieren hacer con ello. Chequen las áreas de oportunidad, esos huecos. Entiendo que todos queremos hacer videojuegos, el problema es que, ustedes lo ven, hay un problema de ingresos, hay un problema de cómo es que se va a manejar esto, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Miren, el 99% de los juegos independientes a nivel mundial logran ventas inferiores a las 3,000 unidades. ¿Lo digo yo? Lo dicen los datos. Entonces, esto no es para desalentarlos, realmente no es para decirles no estudies videojuegos, no desarrolles, sino para que cheques dónde estás parado y qué puedes hacer a partir de ello, ¿no? Checa esos huecos, checa algo más fuera de lo que es la industria del videojuego, checa lo que lo rodea. Eso es lo importante, no el videojuego, lo que lo rodea. Checa si puede ser un productor, checa si tal vez puede ser un distribuidor. Hay muchas cosas más fuera de que te pueden ayudar.
porque aquí todo se basa en que las pequeñas industrias y los pequeños estudios, cuando se conectan es cuando se genera un juego, no cuando una persona hace un juego. Cuéntenme en los comentarios qué opinan. Yo me la pasé muy bien, espero que ustedes también se la hayan pasado excelente. Hay temas muy complejos que están tocando aquí, me gustaría saber su opinión. En su momento a mí me asustó incluso el tema de lo que son las problemáticas en la industria del desarrollo en México, sobre todo porque pues vivo aquí. Pero cuéntenme ustedes qué opinan, se han topado con algún problema similar, han visto este tipo de publicaciones, propiciemos a que esto no siga pasando. Si ven una publicación así, respetuosamente inviten a las personas a investigar, háganles mención de las áreas en las que están fallando para que puedan mejorar. Y si la persona no quiere mejorar, es problema suyo. Pero por lo menos nosotros estamos aportando a que la industria vaya mejorando. Por el día de hoy es todo. Les mando un abrazo, felices fiestas, feliz año y el podcast seguirá en estos siguientes meses. Un abrazo, bye bye, paz.